Depois de 3 dias de eventos, simpósios temáticos, minicursos, palestras, mesas redondas, encerramos esse nosso evento, esse nosso congresso internacional, com uma palestra ministrada pela professora doutora Maria Luzibina Cuesta Torre, da Universidade de León, na Espanha. Ela é professora titular de literatura espanhola, logo professora catedrática da Universidade de León e membro do Instituto de Estudos Medievais e do Departamento de Filologia Hispânica e Clássica dessa universidade. É doutora pela Universidade de León. Suas publicações incluem El legado literario de Castilla y León desde la Edad Media al Romanticismo, esta fábula compuesta de Isopete sacada, estudios sobre la fábula en la literatura española del siglo XIV, la fábula en la prosa castellana del siglo XIV, libro del Caballero Zifal, Conde Lucanor, livro de los gatos, antologia comentada, entre outros trabalhos. Bom, a professora Maria Luzibina Cuesta Torre sabe o tanto que ela me honra e honra o nosso grupo de estudos sobre os exemplos com a sua presença. É um prazer tê-la aqui hoje para podermos encerrar com a sua palestra. Mais uma vez, muito obrigado pelo aceite e pela presença. Bueno, muchas gracias. Hay que acercarlo, ¿sí? Ahí. Muchas gracias, Leandro, por la invitación. ¿No? Sí. Más perto. Más acá todavía. Ahí. Ahí mejor. Sí. Pues muchas gracias, Leandro, por la presentación y por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con todos estos profesores y alumnos. Muy satisfecha de poder contarles un poquito sobre mis investigaciones. Y para esta ocasión he elegido el libro de Buen Amor, que es una de las principales obras de la literatura castellana medieval del siglo XIV. El libro de Buen Amor es un poema extenso de más de 1700 estrofas, compuesto de elementos diversos, entre ellos ejemplos y fábulas que cuenta el narrador o los personajes. Estos elementos diversos, entre los que existe escasa unidad, se conectan a través de una biografía ficticia de las aventuras amorosas sucedidas al narrador, que se denomina a sí mismo Juan Ruiz, arcipreste de Hita, y declara que es de Alcalá. Este cargo de arcipreste es un cargo relevante que supone la cura de almas y que requiere una amplia formación teológica. Los manuscritos de la obra nos aportan dos fechas diferentes de composición. Uno de ellos, el G, da la fecha de 1330, mientras que otro, que conserva una versión más completa de la obra, da la fecha de 1343. El autor señala reiteradamente en el prólogo y a lo largo de todo su poema la dificultad que presenta la comprensión del mismo y la ambigüedad del signo lingüístico, cuya interpretación descansa en los conocimientos, saber e intención del receptor, que para poder interpretarlo correctamente precisa ajustarlos a la intención del narrador, ¿no? Es un aspecto que ejemplifica dentro de su propia obra con el ejemplo de lo que le sucedió a los griegos y a los romanos que pedían las leyes. Así, la obra del arcipreste, este libro de Buen Amor, será recibida, nos dice, por los buenos que comprenderán que dice cosas sensatas, pero también va a ser recibida por los locos, que creerán que dice locuras. Juan Ruiz, en el prólogo a su libro, se detiene a comentar extensamente a posteriori los motivos que le han inducido a escribir y el propósito que tenía al hacerlo.
Lo hace, por lo tanto, después de haber terminado su obra. Hace esta reflexión a los lectores. Y, no, la siguiente, gracias. Ahí, sí. Dice que hice esta chica escritura en memoria de bien y compuse este nuevo libro en que son escritas algunas maneras y maestrías, sotilezas engañosas del loco amor del mundo que usan algunos para pecar, las cuales leyéndolas y oyéndolas, home o mujer, ahí está claramente expresada la duplicidad de los destinatarios, escribe para ambos sexos, hombres y mujeres, de buen entendimiento que se quiera salvar, descollerá e obrarlo a, escogerá lo bueno y lo obrará. Y mientras tanto también lo leerán los porfiosos de sus malas maestrías, que encontrarán en el libro que se publican sus muchas engañosas maneras que usan para pecar y engañar las mujeres. Y acordarán la memoria y no despreciarán su fama, o sea, también va a ser útil para estos. Y finalmente incide a lo largo de este prólogo también en la intención del autor, en su propia intención como clave de lectura de la obra. Pues la obra puede leerse de una manera o de otra dependiendo del receptor, pero la manera correcta es aquella que se ajusta a la intención del que la ha escrito, ¿no? Entonces, dice que los que quieran bien entender y bien juzgar la mi intención, por qué lo fiz, los que quieran saber por qué lo hice, dice que Dios sabe que la mi intención más fue por reducir a toda persona memoria buena de bien obrar y dar ejemplo de buenas costumbres y castigos de salvación, y porque sean todos apercibidos y se puedan mejor guardar de tantas maestrías como algunos usan por el loco amor. Es decir, una de las finalidades principales de la obra es advertir contra los engaños, contra las malas maestrías del loco amor. Esta afirmación inicial, la del prólogo, concuerda con el final de la obra, con lo que nos dice en el colofón al final de la obra, ¿no?, que vuelve a insistir en esto mismo, ¿no? Vuelve a decirnos que habla en este libro, que el libro fue compuesto, el propósito del libro es para advertir sobre los muchos males y daños que hacen muchos y muchas a otros con sus engaños. Son engaños de amor, engaños de amor. En su explicación del prólogo destaca la importancia que otorga a un aspecto concreto. Escribe para descubrir las maestrías y sutilezas engañosas, para que sean públicas y las gentes, especialmente las mujeres, estén apercibidas y puedan reconocerlas y evitarlas. Todas estas maestrías son, por lo tanto, artes del engaño, aplicadas, en este caso concreto, al loco amor, que es el amor sexual, el amor mundano. Aunque a todos se dirige su advertencia, tanto a los engañados, hombres y mujeres seducidos por el loco amor, como a los engañadores, los seductores o seductoras, que aplican a pecar las artes del mal amor, las artes de amar, la inclusión explícita de las mujeres entre las afectadas por el engaño refuerza la impresión de que estas son quizá las principales, aunque no las únicas, destinatarias del mensaje. Se dirige de nuevo a las mujeres en otra estrofa, en la 161, insistiendo en que mentir es inherente al lenguaje del amor. O sea, el amor es mentira, ¿no? Es mentir, el amor miente. Una tacha le fallo, les dice a las mujeres, una tacha le fallo al amor poderoso, la cual a vos dueñas yo descubrir non oso. Mas porque no me entengades por decidor medroso, es esta, que el amor siempre fabla mentroso, siempre miente. El loco amor se muestra, por lo tanto, como la causa y también la consecuencia del engaño, un engaño sutil que requiere maestría, es decir, un conocimiento letrado, asociado al aprendizaje retórico.
La mentira es uno de los pecados de la lengua, uno de los pecados asociados al discurso. Desde antiguo se consideraba que la retórica, que debía servir a los oradores para convencer, hacía uso de una serie de recursos para ello que podían ser empleados tanto para convencer de la verdad como para convencer de la mentira. Así lo hace ver don Juan Manuel en su fábula de la raposa y el cuervo, que ilustra o que va a ilustrar el libro que va a surgir del congreso anterior de nuestro proyecto. El lenguaje sutil del engaño, o como se expresa en otras ocasiones, el de la lisonja, hace uso de una de las artes del trivium para conseguir el objetivo de convencer a la mujer de aceptar el amor loco. En muchos otros pasajes de la obra se relaciona el loco amor con la mentira, la lisonja y el engaño. El arcipreste se dirige a don Amor con insultos que insisten en su falsedad y le acusa de mentir. Ahí tenemos varios pasajes, no los voy a leer todos en mor de la brevedad, ¿no? Pero bueno, es fácil verlo y está destacado en negrita pues la parte más interesante para mi propósito, ¿no? El amor que le acusa de ser mentiroso, falso, de engañar a muchos en hartar, ¿no? Y que habla con engaños y lisonjas y sutiles mentiras y que emponzoña las lenguas de sus seguidores, de sus servidores, que también van a mentir, y esa mentira es veneno, es ponzoña, veneno. Pero no solo es mentiroso y falso, sino que es maestro en transmitir su veneno a las lenguas de los que le siguen, al hacerles usar engaños, lisonjas y sutiles mentiras. De nuevo, la lengua, como ejecutor de ese tipo de pecado, es la parte del cuerpo señalada. Más adelante, el arcipreste, escritor y protagonista de su propia obra, ¿no?, se queja en primera persona del daño recibido, que se ha producido a causa del engaño, otra vez adjetivado como sutil, ¿no? Dice que él mismo ha visto cuánto daño siempre de ti me vino con tu sutil engaño, y que el amor siempre andas, le dice al amor, urdiendo, tramando, urdiendo, ¿no? Ese engaño, ¿no? El engaño y el daño son dos caras de la misma moneda. No existe el uno sin el otro. Esta afirmación se atiene a las consideraciones de San Agustín sobre la mentira, que consideraba perjudicial en sí misma, afectando negativamente tanto al que la profiere como al que la cree. La credulidad, en consecuencia, es también atacada por Juan Ruiz. O sea, los crédulos tampoco salen como inocentes, son en cierto modo culpables de creer demasiado, ¿no?, de creer demasiado fácilmente. Juan Ruiz advierte reiteradamente contra ella, responsabilizando en parte del engaño no solo al mentiroso, sino también a quien presta una credulidad improcedente a las mentiras. Precisamente para prevenir esa credulidad, escribe su obra, para revelar a todos esos engaños, ¿no?, para que haciendo públicos estos engaños sean más fácilmente reconocibles. El intelecto, el pensamiento, la reflexión, es la única protección a la que es posible recurrir, aunque el amor ciega la capacidad intelectual de aquellos a quienes engaña. Los vuelve ciegos, ya sabéis, se le representa con una venda en los ojos, indicando esta característica de la ceguera. Además, la actividad engañadora de don Amor no se detiene nunca, pues siempre está urdiendo nuevos engaños. No, anterior. Ahí. La característica falsedad del amor se extiende también a la alcahueta, pues uno de los requisitos que debe poseer la intermediaria amorosa es precisamente el saber mentir sutilmente. Puña en cuanto puedas que la tu mensajera sea bien razonada, sotil e costumera, sepa mentir fermoso, es decir, mentir haciendo uso de las artes de la retórica.
como es don Amor quien hace esta recomendación, este personaje alegórico, precisamente después de haber sido tachado de mentiroso, acusado de mentiroso por el arcipreste, con su respuesta confirma la veracidad de la acusación. La hermosura de la mentira, al igual que la sutileza de esta, nos remite a la retórica, y sobre la retórica de la mentira y el engaño con la verdad mediante el uso de la palabra retórica habla también don Juan Manuel en la citada fábula de la raposa y el cuervo, de origen esópico, esta fábula muy conocida y muy difundida. La siguiente. El conocido carácter mentiroso de los enamorados hace que en otro pasaje de la obra la dueña, que es requerida de amor por un hombre, presuponga que las palabras de su enamorado son falsas. O sea, la dueña sabia ya sabe que su enamorado va a mentir, lo da por sentado, que va a mentir. Es algo de lo que es consciente y por eso protesta su sinceridad, ¿no? El enamorado enseguida dice, me van a decir que miento. No, voy a decir que no, que es verdad todo lo que yo digo, ¿no? Tenemos ahí esa respuesta de la dueña advirtiéndole de que no consentirá mentiras. No vos consentiré engaño cada que lo entendiere. O sea, como me dé cuenta de que estás mintiendo, hasta aquí llega nuestra relación, ¿no? Finalmente, vamos a entrar a considerar la mentira en los escritos de los teólogos para poder pasar a analizar una de las fábulas del libro de Buen Amor, ¿no? Sí. El Antiguo Testamento no condenaba la mentira ni el engaño en circunstancias determinadas, y en las dos redacciones de las leyes de las tablas de Moisés solo se prohíbe el falso testimonio, que remite a un contexto legal, en la que la mentira se pronuncia ante un tribunal. La Iglesia, en sus mandamientos, amplía el octavo a la prohibición de la mentira en general, no únicamente en los juicios, siguiendo la doctrina elaborada por San Agustín en sus tratados de Mendacio, contra Mendacio o en Enchiridion sobre este vicio. En el primero realiza una investigación sobre la naturaleza de la mentira, preguntándose sobre su licitud para negarla. No es lícito mentir en ninguna circunstancia. Y proponiendo una tipología de 8 especies de mentira. En el segundo define la mentira como una palabra cuyo sentido es falso, una falsa significatio, pero que además tiene intención de engañar. Y ahí esa insistencia, ¿no?, en la intención también por parte de Juan Ruiz. Cum voluntade falendi. Añadiendo en el tercero una condición más, que es la diferencia entre lo que se dice y lo que se tiene en el corazón. Distingue así el concepto de la veracidad del concepto filosófico de verdad, es decir, la relación con la realidad. De este modo, la mentira acaba estableciendo una estrecha relación con la palabra, aspecto que condicionará que derive en los tratados escolásticos medievales en la consideración de la mentira como uno de los pecados de la lengua. En esta última idea abunda Santo Tomás al incidir en su definición de la mentira en la contradicción entre el alma y su lenguaje. 3 elementos deben concurrir en la mentira: la oposición entre la palabra y el pensamiento, y no simplemente entre la palabra y la verdad; la falsedad formal, que consiste en la voluntad de decir lo contrario de lo que se piensa, o de decir lo que no se piensa, ¿no?; y la voluntad de engañar, de confundir al interlocutor. Otra más. Clemente Sánchez, autor de un sacramental en el primer tercio del siglo XV, en 1423, habla en su comentario al 8º mandamiento de estas mentiras que pueden ser leves, veniales y mortales. En este pasaje
No, otro más. Ay, gracias. En este pasaje, siguiendo a Pedro Lombardo, divide la mentira en 3 categorías, en lugar de las 8 que establecía San Agustín en De Mendacium. Pero no existe contradicción entre ambos autores, sino una simplificación por parte de Lombardo. Ambos intentan establecer una gradación en la gravedad del pecado. También vuelve a hablar de la mentira Clemente Sánchez en otro lugar, donde distingue entre pecados del corazón, pecados de obra y pecados de la lengua. Entre los pecados de la lengua también se encuadran diversas formas de mentira. Bueno, ahí tienen en negrita aquellos pecados de la lengua más relacionados con la mentira, pero también, aunque no están en negrita, aparecen otros pecados de la lengua que vamos a ver de forma práctica en el ejemplo de la fábula de la rana pintada y el ratón topo, que vamos a analizar a continuación, ¿no? Pues se habla del mal consejo, por ejemplo, o de hablar cosas locas, o de cantar cantares. Este tipo de pecados de la lengua, siguiente, por favor, suscitaron la atención de los teólogos entre 1180 y 1250, según han analizado Casagrande y Vecchio, desde Alain de Lille a Tomás de Aquino, inspirando a Etienne de Bourbon y a Vicente de Beauvais, entre muchos otros. Los manuales de confesión añadieron una sección específica de pecados de la lengua a la enumeración de los pecados capitales, como hemos visto que hacía Clemente en el siglo XV, en 1423, o mucho antes, y es muy interesante esto, Martín Pérez en su libro de las confesiones de 1316, es decir, anterior al libro de Buen Amor, y en el contexto castellano. Bueno, pues como vemos, se adoptan hasta 24 variedades de manifestaciones pecaminosas de la lengua, ¿no? Entre ellas, pues la mentira propiamente, el perjurio, el falso testimonio, la detractación, en fin, muchas. Eran ya pecados graves en los escritos de la primera patrística. Antes de entrar a formar parte del sistema de pecados de la lengua, clasificándolos Casiano entre los relacionados con la avaricia y otros teólogos entre los ligados al orgullo o a la envidia. Pedro Lombardo y el Decretium de Graciano unen mentira y perjurio a través del falso testimonio, combinando la tradición teológica y jurídica. Todo esto impacta en la literatura sapiencial castellana, como también ha estudiado Hugo Bizarri, ¿no? Destinada especialmente a la educación de príncipes y nobles. Su divulgación en este género, destinado a laicos, acredita que su difusión estuviera bien consolidada desde el siglo XIII y que se utilizara sin reparos en obras escritas en lengua romance en el siglo XIV, en la que se incorporan también ejemplos, como ocurre en el libro del Caballero Cifar, del que está tomada la imagen de la carpeta, o en algunas obras de don Juan Manuel. La presencia de los pecados de la lengua en la tradición literaria castellana es evidente también en El secreto de los secretos o en el libro de las confesiones que mencioné anteriormente. Bueno, voy a pasar esto un poco más deprisa para que me dé tiempo a terminar en esta hora, ¿no? Aquí tenemos algunas fábulas sobre engaños en el libro de Buen Amor. Podríamos buscar más, pero en estas es donde aparece más claramente esta temática del engaño, que es muy habitual en el mundo de las fábulas esópicas. Es algo bastante buscado, ¿no? Por los fabulistas. Y en los ejemplos es un tema que suele salir a menudo. Vamos a hablar entonces
de la pelea del arcipreste y don Amor, que es donde se encuadra la fábula que voy a comentar. La sección en la que el protagonista y narrador de la obra, este arcipreste de Hita, Juan Ruiz, discute con el personaje alegórico de don Amor, que aparece representado como un hombre joven en la plenitud de sus facultades, es una de las más amplias y relevantes del poema narrativo. Todo el debate se inserta en el contexto de la metodología de la enseñanza escolástica medieval, en la que el conocimiento de la verdad debe ser resultado de la discusión de dos hipótesis contrarias. Nos interesa la sección en la que el arcipreste habla de los pecados mortales, acusando al amor de ser el inductor y el origen de todos ellos. En esta sección, siguiendo las instrucciones de la retórica aristotélica, el arcipreste enuncia su proposición y trata de probarla con argumentos, una de cuyas modalidades es el ejemplo de ficción y dentro de este la fábula. No hay que olvidar No hay que olvidar que Hita y su arciprestazgo pertenecen a la diócesis de Toledo, donde se realizó y conservó una de las traducciones de la retórica de Aristóteles, donde se enunciaba esta doctrina, ¿no?, de que convenía argumentar si no se poseía otro tipo de ejemplos con fábulas. Volvemos a la anterior. La tesis que se pretende probar es que el amor es la causa de todos los pecados mortales. No, a la anterior, previa, sí. Antes, eso sí. La tesis que se pretende probar es que el amor es la causa de todos los pecados mortales y conduce, por lo tanto, a la muerte del cuerpo y del alma, aunque se incide mucho más en la muerte corporal en los ejemplos probatorios, quizá por entender que esta es metáfora de la muerte espiritual. Traes enloquecidos a muchos con tu saber, acusa el arcipreste al amor. Faceslos perder el sueño, el comer y el beber. Faces a muchos hombres tanto se atrever en ti, hasta que el cuerpo y el alma van perder. Esta tesis inicial se prueba con el ejemplo del garzón, que quería casar con 3 mujeres, y la fábula de las ranas que demandaban rey a don Júpiter y que acaban siendo devoradas por la cigüeña que Júpiter les ha dado como rey. Pasa entonces a repasar uno por uno los pecados capitales, empezando por la codicia. Sigue la soberbia, etcétera. Esta enumeración de los pecados mortales se hace en el orden establecido por Enrique de Segusio tras el Cuarto Concilio de Letrán, con una excepción, y es que debería ir la soberbia el primero y la codicia el segundo. En el Cuarto Concilio de Letrán, bajo el Papa Inocencio III en 1215, se establece la confesión anual obligatoria y se establece también la necesidad de difundir la enseñanza sobre los pecados, las maneras de pecar, no solo entre los clérigos, sino también entre los laicos, para que se sepan confesar y sepan qué es lo que no deben hacer, ¿no? Bueno, cada uno de los pecados está, por lo tanto, ejemplificado de diversas maneras y también con fábulas. Entre estas fábulas, pues nos vamos a encontrar que se incorpora la del mur topo y la rana en relación al último pecado, el de la afidia. Adelante. Otro. Y otra más. Eso es. Gracias. Esta fábula tiene una amplia historia. Presenta versiones antiguas en griego, en la Batracomiomaquia, y en latín, en el Aesopi Frigis, y en los Rómuli medievales. En la Edad Media conoce versiones bizantinas, orientales, por tanto, y occidentales en latín. Ademaro, Necam, Pedro Alfonso, el Romulus Anglicus Cuntix o Odo de Seriton son algunos de los autores
que van a darnos una versión propia de esta fábula. También en diversas lenguas europeas, destacando su éxito en francés, donde aparece, entre otras, en la obra de María de Francia. Hay algunas diferencias importantes entre versiones, pues en algunas el ratón, y es un ratón, no un ratón topo, luego iremos a ello, el ratón invita a su casa a la rana y le ofrece diversos platos, a los que la rana corresponde invitando a su vez. Pero el ratón no sabe nadar, por lo que atan sus pies para que la rana lo pueda llevar hasta su casa. La llegada del depredador obliga a la rana a sumergirse para huir, ahogando al ratón, que clama venganza mientras muere. El milano captura al ratón y después come a la rana que seguía atada a él. Bueno, esta sería un poco la versión más completa de la fábula, ¿no? En español, además de en el libro de Buen Amor, se recoge la fábula en el libro de los gatos y en el Esopete historiado. Ahí tenemos la versión del libro de los gatos. Como puede verse, el tema del engaño está completamente ausente. No hay engaño. Hay buena voluntad por parte de la rana, que únicamente se propone ayudar. No se desarrolla tampoco el tema de la amistad o del amor entre animales. El protagonista es un ratón, como hemos dicho, y no un ratón topo o topillo. Tanto la versión de Juan Ruiz como la de Odo de Seriton o esta del libro de los gatos suprimen el motivo de la invitación a comer. En cuanto a la versión del Esopete, que presenta un mayor parecido con la del libro de Buen Amor, aunque su promitio y epimitio se relaciona con el mal que afecta al que busca el mal para otro, no se refiere al engaño. En esta versión, el Mur quiere pasar un río y recurre a la rana, que acepta ayudarlo con la intención de ahogarlo y matarlo. Hay una mala intención, pero no hay engaño. ¿Qué es lo que ocurre en el libro de Buen Amor? ¿Pasamos otra más? Muy bien. Sí. Juan Ruiz, como suele, modifica el sentido de la fábula, la reelabora, ¿no? La resemantiza también. Bueno, modifica el sentido de la fábula que le lega la tradición para adaptarla a una nueva intención. Se concentra en este caso en el engaño efectuado con las palabras y que no se sirve de la lisonja, sino de las falsas seguridades proporcionadas verbalmente bajo el manto de la amistad y del pacto, ¿no? O sea, tendríamos como un juramento falso, ¿no? Una falsa promesa. Y también esa capa de amistad o amor. Para conseguir esta reorientación, el autor se vale de la introducción que precede a la fábula y del comentario o corolario que sucede al relato de esta, pero también de numerosas modificaciones y añadidos en el desarrollo de la misma fábula. Entre los elementos añadidos se encuentra la amistad por parte del ratón, la cueva amenazada de inundación del ratón, el canto de la rana, la mala intención o voluntad de engañar con la que le habla, la oferta de amistad por parte de la rana y que cobra un matiz erótico al tomar amiga el significado de los sinónimos que la acompañan. Ese amiga no es amiga de amistad, ¿no? Es amiga de amor, de amor. Y al dirigirse está el ratón con el vocativo de señor enamorado. O sea, ahí ya hemos cambiado por completo, ya no se trata de amistad, se trata de el engaño del amor. Solo que aquí no es el ratón, la parte masculina, por decir así, ¿no? El que engaña a la femenina, sino de al revés. Es la rana la que engaña al ratón. Las promesas de la rana, que establecen el pacto y la traición del mismo sin causa expresa. No se sabe por qué la rana quiere tan mal al ratón, ¿no? Para engañarlo así. Ya que la rana se sumerge antes de que aparezca el milano. No se sumerge para salvarse porque ha aparecido el milano, se sumerge para matar al ratón topo, ¿no?
solo porque tenía otra cosa en el corazón, nos dice la fábula. Y ese tener otra cosa en el corazón, otra cosa distinta de la que se dice con las palabras, es aquello contra lo que advierten San Agustín o Santo Tomás. Incluso insinúa que es la pelea entre los dos animales que luchan, uno por sumergirse y el otro por mantenerse sobre el agua, lo que llama la atención del depredador y facilita su captura al estar concentrados en su batalla en lugar de vigilar para proteger su vida. Bueno, me gustaría muchísimo leer la fábula, pero pueden ir haciéndolo mientras hablo para abreviar un poco de tiempo. Pasamos a la siguiente, es sí, aquí. Es la continuación, el final de la fábula, donde tenemos ese canto de la rana, ¿no? La hermosa razón, que nos remite a esa forma de hablar retórica, la diferencia entre lo que tiene pensado en su corazón y lo que dice, y la credulidad del topo, así como la diferencia en las voluntades de ambos, ¿no? Bueno, también se destaca que la rana no guarda la postura que puso, miente sobre lo que había prometido. La rana canta, es decir, usa su sistema vocal, se expresa verbalmente. Su mensaje lleva la forma de un canto, palabra que tiene la misma etimología que encantamiento, que sugiere la magia de las palabras o la magia del amor, ¿no? Otra de las maneras de pecar con la lengua. Ese discurso razón se caracteriza como hermoso, pero no hay correspondencia entre las palabras y la intención, aspecto que es fundamental en la definición de la mentira, tanto en los escritos de San Agustín como en los de Santo Tomás. La lengua no dice lo que hay en el corazón, lo cual no se llega a mencionar, no lo sabemos, sino otra cosa. La estrofa alude en el verso siguiente a la credulidad del topo, conjugando los dos elementos que implican la responsabilidad en el engaño. La mentira hermosa, podríamos decir retórica, y ahí tenemos la definición de la rana como pintada, la rana pintada, ¿no? Que remite también a la mentira y a los colores de la retórica, también al maquillaje, en fin, engaño en cuanto a la apariencia, ¿no? Y la ceguera del ratón topo, porque en Juan Ruiz el ratón es topo, es ciego. La creencia ingenua, a la que no se aplica el pensamiento, el intelecto dado por Dios para distinguir el bien y el mal, lo verdadero de lo falso. El primer verso de la estrofa siguiente añade otro elemento, el pacto traicionado. Ha habido un acuerdo y la rana ha propuesto una postura o trato que después no va a cumplir. Es una de las tipologías de la mentira, la más sencilla. Se dice lo que no se tiene intención de cumplir según la clasificación que nos ofrece don Juan Manuel en palabras de Patronio al final del ejemplo número 26, el del árbol de la mentira, en el libro del Conde Lucanor. Pero también es mentira doblada según esta misma clasificación de don Juan Manuel, pues por dos veces la rana insiste en que transportará al ratón en salvo y la acredita, si no con testigos, esta mentira, con su habilidad natatoria y su supuesto amor, señor enamorado. Siguiente. Bueno, pero es que además, si leemos las estrofas que preceden al relato de la fábula, vamos a encontrar de nuevo esta temática de la mentira muy claramente. A la acusación del amor como engañoso y perjuro, explícita en el verso 389a, que introduce el tema, y completa la imagen del amor como engañoso de pasajes anteriores, se une la de decir lisonjas o prometer mucho. Con tus muchas promesas a muchos embeliñas, a muchos engañas, en la 392a. La credulidad era uno de los aspectos criticados en las estrofas que introducen la fábula. Le dice el arcipreste a don Amor: el que más
a ti cree, anda más por mal cabo. Otro es la falsedad de sus promesas. Acusa el arcipreste a don Amor: prometes grandes cosas, poco e tarde pagas. En la 400D. Ambos aspectos se ven ejemplificados en la fábula, donde el ratón perece por su credulidad y por las falsas promesas de la rana. Una divergencia importante entre el comentario y la fábula se encuentra en que el engaño se dirige especialmente a las mujeres, según el verso 403a. Ansí muchas fermosas contigo se enhartan, se engañan, ¿no? Sin embargo, en la fábula es la rana la que se burla del topo enamorado con palabras de amor. Quiero ser tu amiga, tu mujer y tu cercana. En las estrofas que anteceden a la fábula se recuerda el daño que las maestrías y engaños del amor producen en el cuerpo y en el alma. Le dice el arcipreste a don Amor: nunca está baldío aquel que una vez atas como se ataron el ratón y la rana. Fácesle pensar engaños. El enamorado piensa engaños. Muchas malas baratas. Deleitanse en pecados, en malas baratas, con tus malas maestrías, almas y cuerpos matas. Y la muerte del alma y el cuerpo es lo que caracteriza a los pecados mortales como tales. Se les llama mortales por ese motivo, porque producen la muerte del cuerpo y del alma. Natura has de diablo. El amor es un diablo, es como el diablo, tiene la misma naturaleza que el diablo. A doquier que tumores faces temblar los homes e mudar sus colores, perder seso e fabla. Perder el buen sentido, la cordura, sentir muchos dolores, traer los hombres ciegos que creen tus loores, tus alabanzas, la ceguera del topo. A bretador semellas, el bretador es el que caza pájaros con artes, ¿no? con señuelos, con estos silbatos que imitan el canto del pájaro para que el pájaro se acerque. Abretador semellas cuando tañe su brete, ese silbato, ¿no? Canta dulce, con engaño, al ave pone abeite, fasta que le echa el lazo, cuando el pie dentro mete, el lazo, la atadura otra vez. Asegurando matas, prometiendo que vas a hacer algo. Quítate de mí, vete. El canto del ave se sustituye por el de la rana en la fábula y el dulzor por las palabras hermosas. Al lazo utilizado por el bretador, el amor bretador, corresponde la fábula la atadura de los pies. Creóselo el topo, en uno atados son, atan los pies en uno, las voluntades non. El engaño puede ser considerado traición, puesto que el engañado cree ir seguro, asegurado. Confía en el pacto establecido. La credulidad es el factor determinante, pero cuando hay un pacto está justificada y la culpa recae en el que incumple el juramento dado. Pasamos ahora a las estrofas posteriores al relato de la fábula. Estas eran las anteriores, ahora las posteriores. El corolario posterior explica la enseñanza que se debe extraer de la fábula y no es de ningún modo superfluo. Concluye adecuadamente toda la sección dedicada a los pecados mortales al adjudicar al amor el pecado de la mentira, que se le asoció ya en el prólogo de la obra y reiteradamente en versos anteriores y posteriores, y que aunque no se incluye en el listado de los pecados mortales o capitales, es distinto, porque capitales quiere decir que son cabeza de otros o que originan otros, y es una terminología más tardía. Los predicadores consideraban que dependiendo de las circunstancias que acompañan, era también mortal la mentira, especialmente cuando concurría la voluntad de engañar con el propósito de dañar, y más si el daño se dirige contra la misma vida
procurando la muerte del engañado, que es lo que sucede en la fábula de la rana pintada y el ratón topo. El amor aparece como señor de la mentira y por ello equiparable al diablo al que se da ese título. Pero según los teólogos medievales, la mentira es perjudicial también para el mentiroso, que pierde su alma y también resulta dañado. Este daño se aplica, como puede verse en el caso de la rana, a los que usan el engaño del amor. La rana se finge enamorada y usa el lenguaje propio del amante, amigo, cormano, cercano. Don Juan Manuel, años antes, abunda en esa misma conclusión sobre el perjuicio que aguarda al mentiroso, aunque sin conexión con la temática amorosa. Pues Patronio insiste al conde en que todo el que miente resultará dañado, pues todos los bienes que la mentira concita son ilusorios y se desharán como las mismas mentiras, dice en ese ejemplo número 26 sobre el árbol de la mentira. Frente al aparente triunfo de los mentirosos, que parece preocupar especialmente en el siglo XIV, la sociedad medieval intenta buscar motivos para convencer de que se debe mantener la verdad. El mismo Juan Ruiz enseña a través de boca de Doña Venus que la mentira a las de veces a muchos aprovecha, la verdad a las de veces muchos en daño echa. El provecho de la mentira es el tema del cuento de Patronio sobre el árbol de la mentira. Ya sabemos que don Amor es un mentiroso y por lo tanto ha de pensar así. O incluso dirá lo que le convenga, aunque sea falso, por lo que no es sorprendente que su madre, doña Venus, abunde en la misma idea. Doña Venus, en cualquier caso, expresa el sentir habitual de las gentes. Les va mucho mejor a los mentirosos, parece, ¿no? Tanto en el Conde Lucanor como en el Cifar o como el Félice o Libre de Merveilles de Ramon Llull, la verdad se encuentra sola, escondida y no es buscada por nadie. Nadie la desea o la echa en falta, mientras que a la mentira le crecen los seguidores. Para atajar esta forma de pensar, los teólogos y los escritores que, como Juan Ruiz, persiguen un bien moral, Juan Ruiz arcipreste de Ita, tratan de hacer ver que el primer engañado por la mentira es el mismo mentiroso. Así le ocurre a la rana, que entra en una lucha con el topo que los debilitará a ambos y no les dejará advertir el principal peligro del milano que se abate sobre ellos, los captura y los come. El milano, la muerte. En relación a esto se añade la enseñanza que se extrae de la fábula. A uno y al otro eres destruidor, le dice a don Amor, el arcipreste. También al engañado como al engañador, destruyes a los dos. Como el topo y la rana perecen, mueren, o peor, eres mal enemigo, fáceste amador. Toda maldad del mundo y toda pestilencia sobre la falsa lengua, mintrosa presencia, decir palabras dulces que traen avenencia es facer malas obras que traen malquerencia. Del bien que o me dice, si a sabiendas mengua, si no dice toda la verdad, si conscientemente calla, es el corazón falso e mintrosa la lengua. Confonda Dios al cuerpo, do tal corazón fuelga. Lengua tan enconada, Dios del mundo la tuelga, la quite del mundo. La alusión a los pecados de la lengua se reitera en otros versos, 417, 418, B y D. La lengua definida como falsa y como venenosa protagoniza estas estrofas y aparece como la ejecutora del pecado de la mentira. Sobre ella recae toda la maldad del mundo y toda la pestilencia, el mal olor, ¿no? El asco. Las acusaciones de Juan Ruiz no pueden ser más claras y explícitas. A las advertencias sobre la credulidad del prefacio siguen ahora otras en el corolario, insistiendo en el mismo tema.
no es bueno para home creer de ligero, no hay que ser crédulos. Todo lo que le dicieren, piénselo bien primero. No le conviene al bueno que sea lisonjero y el buen decir sea home firme y verdadero. Recuerdan las advertencias del Sendebar, esta colección de cuentos, donde una y otra vez se aconseja al rey que mire bien, que piense bien si lo que le están contando es verdad o no. En este caso, el ratón ha representado la imprudencia de la credulidad de ligero, sin pensarlo bien antes. El arcipreste combina dos advertencias a los buenos: contra la credulidad, cuyo remedio es la reflexión, y contra la mentira. Aunque en la fábula no ha habido lisonja, puede interpretarse que el deseo expresado por la rana de ser la enamorada, ya sea como amiga fuera del matrimonio o como esposa, es una forma de lisonjear al ratón enamorado, que cree que es digno de ser amado por la pintada rana. La hermosura de la rana pintada parece excesiva al lector para que acepte ser pareja y cohermana del humilde ratón topo. El topo se ha visto engañado por las palabras lisonjeras que han anulado su capacidad crítica. Por otra parte, la advertencia al malo se centra en las negativas consecuencias que la mentira tendrá para él mismo como mentiroso, pues se verá atado y atrapado por ella, por la mentira. Hasta ahora nadie ha advertido que haya una sección especial sobre la mentira en esta serie de pecados de la lengua, ¿no? No parece haber, nadie ha visto esto. Yo voy a defender que sí, que efectivamente la consideración de los pecados mortales, ese repaso de todos los pecados mortales, acaba precisamente con una sección especial sobre el pecado de la lengua, que está compuesta pues de una instrucción cristiana a la que sigue ese prefacio a la fábula misma y el comentario de la fábula. Y esto sucede justamente cuando acaba el discurso del arcipreste contra el amor y se va a dar paso a la intervención del amor que va a defender su postura, ¿no? O que va a defender su necesidad, ¿no? José María Balcells, por ejemplo, dice que esta parte, este último episodio, ya no se vincula a ningún pecado capital en concreto, dice. No se extrae ninguna moraleja, sino que se añaden varias consideraciones más sobre los perjuicios ocasionados por don Amor. Bueno, me atrevo a disentir. El pasaje comentado es fundamental e incide en los motivos expresados para componer y difundir la obra, tanto en el prólogo como en la estrofa de colofón en la que el autor cierra su libro, aunque tras ella se añadan diversas composiciones que no avanzan en el relato pseudoautobiográfico. Todo el pasaje, fábula incluida, es un pequeño tratado sobre la mentira y el engaño como característica fundamental del amor, de los enamorados y de las alcahuetas, en el medio del cual se incluye, a manera de ejemplo, la fábula modificada, muy modificada respecto a la tradición, de la rana y el topillo o ratón topo. El prefacio o sección que precede al relato de la fábula, excluida la estrofa 388, que es el cierre de la sección dedicada al pecado de lascivia, dedica 18 estrofas a la acusación de mentiroso y perjuro, además de lisonjero al amor que se le atribuyen en la copla 389. El engaño en sus diferentes facetas se explica en las siguientes, en las que se le adjudica la vanagloria, las promesas venenosas, las lisonjas y la celada encubierta, 390D, 392 Sam, 392C y 393D.
Desde la estrofa 394 a la 397 se narra el caso habitual, esto no lo hemos podido ver porque entonces la conferencia duraría 2 horas, ¿no? Pues, se narra el caso habitual de la hija que cae en loco amor, defraudando las esperanzas de los padres y se enamora de quien no es marido conveniente. Lo que le ocurre es efecto de esa vanagloria que hace a la joven mirarse en el espejo y de la credulidad y la ceguera, versos 398a a 405d, de quienes creen sus loores, sus alabanzas o lisonjas. En el cuentecillo inserta apreciaciones generales, pero que revierten de nuevo en el carácter antojadizo del amor, para finalizar comparando al amor con el bretador, esa es la parte que ya precede inmediatamente a la fábula, que caza con reclamo y cuyo canto engañoso le sirve para enlazar al ave que ha traído a su son. Es decir, hace como una especie de predicación, propone un caso extraído de la vida real, el padre que pierde a su hija porque se enamora y cae en los engaños del amor por la vanagloria, por la credulidad y por la ceguera, ¿no? Ese caso, y después de que presenta ese caso, pasa a presentar otra prueba más, que es la fábula de la rana pintada. El canto engañoso del bretador con su brete equivale a las mentiras de Don Amor y el canto hermoso pero falso de la rana pintada de la fábula. Es decir, se ha ejemplificado la mentira del amor, primero con un relato realista que esquematiza múltiples casos particulares verosímiles, o universaliza múltiples casos particulares verosímiles, que con pequeñas variantes estaban en la experiencia vital de muchos de los destinatarios del libro. Y después con una fábula de tema ficticio, es decir, fabuloso e inverosímil. El amor aparece identificado con la rana pintada, mientras que el enamorado engañado por sus palabras es el ratón o topillo al que ésta intenta ahogar o sumergir. El Milano, representante de la muerte en lo que se refiere al cuerpo físico, y del diablo, el diablo los lleva presos en sus tenazas, dice en la 415d, en lo que se refiere al alma, los destruye a ambos, al enamorado y a su amor. Tras el ejemplo y su moralización en estrofas 414 y 415, en la 416 retoma el tema del engaño mediante el cual el amor destruye tan bien al engañado como al engañador, con palabras que sirven de conclusión al ejemplo, como el topo y la rana perecen o peor. Si esta es la conclusión de la fábula, en las 5 estrofas siguientes se concluye o encierra la enseñanza de toda la sección sobre las mentiras del amor. Las 2 primeras estrofas desarrollan el tema del pecado de la lengua y la discordia de voluntades entre la lengua y el corazón. La 419 se refiere al comportamiento que deben tener las buenas personas ante la mentira, sea firme y verdadero, dice, ¿no? La 420 contiene la metáfora del amor como el lobo con piel de oveja, volviendo a identificarlo con el engaño. La 421 en sus 3 primeros versos lo compara al amor con el renovero o prestamista, cada día eres logrero de renuevo, y con el pescador de ballenas con poco cebo, otra forma de engaño. 4 metáforas o comparaciones con la captura y muerte de la presa con artes engañosas se han ido desgranando como imágenes de la actividad del amor. Es como el folguín o salteador que prepara su emboscada y arroja su flecha estando encubierto, dice en la 393, como el bretador que pone lazos y atrae al ave con su canto, como el lobo que engaña a las presas acercándose a ellas como si fuera otra oveja, como el pescador que pone cebo para esconder el anzuelo. Imágenes, comparaciones o metáforas similares se repiten en la tradición literaria, en el diálogo entre el amor y el viejo o en la Celestina en el siglo XV. La comparación del amor con el lobo ha sido ya señalada por Jacques Joseph hace muchos años. En las 2 últimas estrofas, 421-422, se dedican a cerrar el debate con Don Amor, al que no quiere decir más para no enemistarse con sus seguidores y no pertenecen propiamente a esta sección de la mentira.
En conclusión, el análisis de la fábula de la rana pintada, puesto en relación con los textos precedentes y subsiguientes, y con el marco establecido tanto en el prólogo como en el discurso del arcipreste contra el amor en su debate con el personaje alegórico, enlaza con la interpretación de la obra, una interpretación ambigua y que ha sido objeto de diversas teorías contradictorias. El autor pretende realizar un análisis de los males corporales y espirituales que trae el mal amor y que conllevan la muerte del cuerpo o al menos daños para el mismo, y la muerte del alma a través de la comisión de todos los pecados mortales. Estos reciben ese nombre precisamente porque su gravedad conlleva la muerte del alma. El autor presupone que uno de los principales recursos de los que se valen los malos para pecar es para pecar mediante el amor o en el amor, es el arte del engaño. El uso de las referencias al arte no son gratuitas, puesto que el engaño se presenta tanto en esta obra como en otras contemporáneas, como sucede en el cuento del Conde Lucanor, como una forma de la elocuencia o del artificio retórico utilizado para el mal y que se puede aprender, que puede ser aprendida esta forma de engañar, ¿no? Por lo tanto, Juan Ruiz es bien consciente de que todas las advertencias que va a hacer en su libro para revelar a las gentes los recursos de los que se valen quienes engañan, pueden servir también para revelar esos mismos recursos a los que quieren engañar. El libro, por lo tanto, tiene una doble cara que a todos aprovecha, dice irónicamente Juan Ruiz, ¿no? Y aun cuando su intención, la intención del autor, es avisar sobre los engaños del amor, puede ser utilizado para que los lectores malintencionados, los locos, utilicen esos mismos avisos para aprender sobre el arte del engaño. Entiendan locuras. Toda la obra ejemplifica el arte del engaño aplicado al amor, tanto en el argumento principal de las aventuras amorosas del mismo narrador, convertido en protagonista, como en los cuentecillos, muchos de ellos fábulas. En estas últimas es particularmente insistente el tema del engaño, pero en las que se insertan en el debate entre el arcipreste y don Amor también lo es el tema de la muerte o del daño asociado al pecado. Aunque la mentira no era uno de los pecados mortales, los pecados de la boca, entre los que la mentira ocupa un lugar destacado, habían ido cobrando cada vez más relieve e importancia en los tratados sacramentales y confesionales, tras el Cuarto Concilio de Letrán. Juan Ruiz ejerce con su libro de Buen Amor una labor divulgativa, válida para los clérigos al proporcionarles recursos para advertir contra los engaños del amor a sus feligreses, pero necesaria también para esos mismos feligreses laicos. Por eso a todos dirige su escritura, tanto a los hombres como a las mujeres, tanto a los que engañan como a los que pueden ser engañados, y todavía hoy nos habla a nosotros para advertirnos de que no nos creamos las palabras de amor, porque son todas falsas y mentirosas. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, Ule, por hablar sobre los pecados de la lengua, un tema que me acompaña desde hace algunos años. Pienso que los ejemplos introducen la discusión sobre los pecados de la lengua en la Península Ibérica, antes mismo de lo Concilio de Latrán. No sé, pienso siempre sobre la relación entre el Cuarto Concilio de Latrán y los ejemplos. Pienso que tal vez, porque las recomendaciones del Cuarto Concilio de Latrán tardan un poco para llegar en la Península Ibérica. Peter Lingen ha dicho eso en algunos de sus libros. Y no sé, me parece que los ejemplos, los contos, introducen un poco antes, en el siglo XIII, al inicio del siglo XIV, todo eso, no solo sobre los pecados de la lengua, pero también sobre la contemplación y los pecados de manera general. No sé, ¿qué tú piensas sobre eso? Si los ejemplos han tenido un papel tal vez más importante en la Península Ibérica que
que el Cuarto Concilio Latrán? Não sei. Empecé a pensar sobre isso há alguns anos. A importância dos exemplos para introduzir na Península Ibérica todos esses temas que são importantes para a cristandade, pero mais particularmente na Península Ibérica han empezado através de los exemplos. Muchas gracias, Leandro. Puede ser, quizá, pero tenemos un problema con las fechas, porque sí, la fecha del Concilio de Letrán es muy temprana y textos ejemplares en la literatura castellana anteriores, en castellano, anteriores al Concilio de Letrán, no los vamos a tener. No, hablo esto porque el Cuarto Concilio de Letrán, la recepción en la Península Ibérica es más en el siglo XIV. Ah, sí, sí, la recepción es más tarde. En el siglo XIII sí, ya tenemos algunos ejemplos en los que podríamos ver un reflejo de esta teorización de los pecados de la lengua, pero es difícil asegurar que haya un conocimiento, porque un conocimiento de los tratados que hablan de esta tipología de pecados por parte de los fabulistas, porque las fábulas que se escriben en castellano en el siglo XIII vienen de procedencia oriental. Sí. Entonces, no sé, porque es curioso, no me parece que en la literatura en castellano pudiéramos pensar que ya en el siglo XIII se está trabajando el tema de los pecados de la lengua mediante la fábula. Por supuesto, la mentira se trata, porque el tema de la mentira, en fin, está desde Esopo en la fábula. Es casi consustancial al género de la fábula, ¿no? El engaño, la mentira, o la lucha, ¿no? La pelea, que ha trabajado también Hugo, ¿no? La pelea entre animales, ¿no? Son temas que aparecen una y otra vez dentro de las fábulas, pero que lo hacen ya desde la antigüedad. Entonces, decir si ese engaño que aparece reflejado ahí puede tener relación con la teoría de los pecados de la lengua es difícil, porque no encontramos la fraseología que nos permita decir eso, como si la encontramos aquí en Juan Ruiz, cuando es muy claro, ¿no? Mentirosa la lengua, o sea, es muy clara toda la diatriba que hace, ¿no? Con la misma fraseología que van a utilizar también en los confesionales. En cambio, bueno, pues por ejemplo en el Sendebar que aludí antes, que es siglo XIII, pero es tradición oriental, sí que encontramos esa insistencia en que es necesario prestar atención, no ser crédulo, no ser crédulo, pensar bien, no dejarse engañar, ¿no? Y averiguar la verdad, no tener precaución, no dejarse llevar por lo que cualquiera pueda decir, ¿no? Se destaca esa importancia de la mentira, y sobre todo la mentira en relación con el consejo, el mal consejero que miente, que engaña. Eso sí que aparece mucho en los ejemplarios castellanos del siglo XIII, que contienen fábulas también. Entonces, realmente no te sabría responder. Pienso que es una duda también, ¿no? Que puede haber ese conocimiento, sí, entre los clérigos a partir de la literatura latina, que puede existir ese conocimiento, pero no se refleja en la fábula escrita en castellano. Porque es curioso, porque los obispos ibéricos que han participado del Cuarto Concilio de Letrán não continuaram durante todo o concílio. É algo curioso isso. Por isso que a recepção pelo Quarto Concílio de Letrán tarda um pouco
para llegar a la... Tarda un poco, pero bueno, quizá habría que matizarlo, o quizá también los historiadores aprendéis distintas cosas de las que aprendemos los que estudiamos literatura, ¿no? Porque, por ejemplo, el mester de clerecía, el origen del mester de clerecía, que surge en el siglo XIII, asociado a la escuela catedralicia de Palencia, la Escuela Catedralicia de Palencia, se cree que surge como resultado, en parte, del Cuarto Concilio de Letrán y de esta indicación de que hay que transmitir la enseñanza al pueblo y transmitirla a los clérigos que no conocen bien latín. Es parte del ideario, ¿no?, que sustenta el mester de clerecía en el siglo XIII. Y la obra más importante del mester de clerecía del siglo XIII, el libro de Alessandre, se supone que quizá habría sido el resultado el resultado directo de esa escuela palentina, en la que podría haber un maestro y unos discípulos que después continuaran con otras obras del mester. Y coinciden las fechas, ¿no? El Cuarto Concilio de Letrán y poco tiempo después el inicio del mester de clerecía. Interesante. Y se ve esa ideología del mester de clerecía del Cuarto Concilio de Letrán bastante clara en Berceo, en los milagros de Nuestra Señora. Pues, por ejemplo, el milagro, hay varios protagonistas que son clérigos muy devotos, pero poco conocedores del latín o poco conocedores de teología, ¿no? Y que su amor a la Virgen, su devoción a la Virgen los salva. Entonces sí que se advierte un poco esa temática. Por eso, desde el punto de vista de la literatura, no sé si yo estaría completamente de acuerdo en pensar que el Cuarto Concilio de Letrán llega tarde a la península ibérica o a Castilla, por lo menos. No soy yo que he dicho eso. Peter, iglesia, el libro se llama La Iglesia y el Papado. Sim, exatamente. Bom, gente, perguntas. Olga, mais alguém para a gente fazer uma rodada e fecharmos, dado tá da hora? Mais alguém? Só Olga? Bom. Eu queria agradecer, foi uma palestra muito interessante, tanto que eu tinha conhecido outros livros. Por favor. Vou falar mais devagar. Eu tinha conhecido outros livros que a senhora estava citando, mas eu nunca tinha aberto e lido o livro de Buen Amor, então para mim foi muito interessante. E na verdade a minha pergunta é uma curiosidade. O livro se chama Buen Amor, mas pelo jeito ele fala somente de mal amor, ou tem alguns exemplos positivos de amor? Será que ele mostra alguma possibilidade de amor ser bom, ou ele fala somente do amor que é carnal e que é sempre negativo? Essa é a minha curiosidade mesmo. Bueno, sobre qué significa loco amor y buen amor llevan debatiendo los críticos desde que empezaron a leer el libro de Buen Amor, porque el autor se ríe un poco de los lectores y no hace más que decir, ojo, que hay que pensar bien qué es lo que estoy diciendo, porque el libro es como un instrumento y según quien toque ese instrumento, así va a sonar, puede decir bien o mal, o sea, está continuamente jugando con la ambigüedad de su obra. En el prólogo dice claramente, con todas las letras y con todas las palabras, que el buen amor es el amor de Dios. Y, por lo tanto, el loco amor es el amor del mundo, el amor mundano, el amor carnal, ¿no? El amor sexual. Eso es lo que dice en el prólogo. Pero bueno, claro, también luego dice en otros lugares de la obra que bueno, que el mundo por dos cosas trabaja,
La primera por haber mantenencia, la otra cosa era por haber juntamiento con fembra placentera. Y continúa diciendo, y yo, el Juan Ruiz, protagonista de su autobiografía amorosa, ficticia, y yo, como soy hombre, como otro pecador, ove a las mujeres a las veces gran amor, probarome las cosas non es por el peor, es saber bien e mal, es usarlo mejor. Entonces, supongo que el castellano medieval se entiende mejor aquí que en España, creo, ¿no? Más parecido al portugués. Continuamente está jugando con eso. De manera que entre los investigadores ha habido todo tipo de teorías, que el buen amor es el amor cortés, que no, que el mal amor y el loco amor es el amor cortés, que el buen amor es el amor pues de matrimonio, etcétera. El mal amor, el amor fuera del matrimonio, el amor loco, eso sí que coincidiría. Ese amor loco con el significado de amor fuera del matrimonio aparece en muchas otras obras. Ahí sí que habría una base para poder suponer esto. Pero no hay ejemplos de buen amor matrimonial. O no puede verse que se proponga el amor matrimonial muy claramente como buen amor. No, él cuando habla de buen amor con claridad se refiere al amor de Dios, cuando lo dice claramente, y lo demás nunca sabes a qué atenerte porque está todo el tiempo jugando con el lector, ¿no? Como hace en el prólogo también, cuando dice, bueno, yo escribo el libro para todos, los buenos y cuerdos que van a entender cosas cuerdas se aprovecharán, tendrán advertencias, aprenderán cómo no pecar, les vendrá muy bien para salvar su alma, etcétera. Y los malos, bueno, pues aquí tienen ejemplos para pecar si quieren, ¿no? Entonces siempre está jugando con eso. Y ha sido uno de los motivos por los que ha habido tanta discusión sobre el significado de la obra, Entonces yo lo que he intentado defender aquí, a ver si les he convencido, ¿no? Lo que he intentado defender aquí es que Juan Ruiz sabe que su obra puede ser utilizada también para ver maneras de engañar a las mujeres, ¿no? Porque cómo engaña Juan Ruiz, protagonista, a la monja Garoza. Pues yo hago lo mismo y a ver qué tal me va, ¿no? Pues consejos para conseguir una alcahueta, consejos para... Puedes aprender el mal, ¿no? Puedes aprender el mal. Y él sabe que se puede aprender el mal, pero claro, si no lo cuenta así, tampoco puede avisar a las mujeres o a las personas sensatas de cuáles son los engaños de los que se valen otros para engañar, ¿no? No les puede abrir los ojos. Entonces está como entre la espada y la pared, ¿no? O cuenta las cosas claras y dice cómo se puede pecar con el mal amor, y entonces los malos aprenden, pero advierte a los buenos, o no lo cuenta claro y entonces los buenos no van a quedar advertidos tampoco. Entonces pienso que él es consciente de esto y por eso hace ese juego de ambigüedad de esto se puede leer de esta manera, esto se puede leer de esta otra, pero la forma correcta de leerlo es según la intención del enunciante. Y eso es un poco lo que explica en ese pasaje del ejemplo de cuando los los griegos pidieron las leyes a los romanos. Es un ejemplo que está al inicio de la obra, claro, no podía detenerme en él, pero en este ejemplo se trata de esa ambigüedad del signo lingüístico.
y el libro en su conjunto es un gran signo, un signo complejo, ¿no? Un signo lingüístico complejo. Entonces, tenemos alguien que emite un mensaje y alguien que lo recibe. Y en esta disputa entre los griegos y romanos, lo que se cuenta, que no lo inventa Juan Ruiz, que tiene sus fuentes también, ¿no? Lo que se cuenta es un ejemplo, que es que los romanos no tenían leyes y entonces fueron a pedírselas a los griegos, ¿no? Y los griegos les dijeron: los romanos sois unos ignorantes. Bueno, estoy recreando un poco, sois unos ignorantes, no vais a entender nada de las leyes. Antes de daros las leyes nos tenéis que demostrar que sabéis entenderlas, ¿no? Entonces, mandadnos un sabio romano para que dispute con un sabio griego, y si vemos que merecéis tener las leyes griegas, pues ya os las daremos. O sea, ese tema de la traslatio imperii, pero convertido en historia, ¿no? Entonces los romanos no tienen sabio, no tienen nadie a quien enviar, y como no tienen ningún sabio, dicen: bueno, pues vamos a mandar a este pícaro, a este truán, a este valentón callejero, para que dispute con los griegos. Y hay una discusión que, claro, como unos hablan griego y otros hablan latín, tiene que ser por señas. Las señas son unas, ¿no? O sea, es un signo, las señas, pero el que lo hace con una intención, y el que lo recibe lo interpreta según sus conocimientos. Entonces, el sabio griego hace varios gestos, ¿no? Pues entre ellos, pues hace este gesto para indicar que Dios es uno, ¿no? Y como era así, ¿no? Y este otro, bueno, no me sale ahora, 3 dedos, gracias. Uno y trino, ¿no? Le hace esos gestos, y también este gesto, que es que tiene todo el mundo en su poder. Eso es lo que le dice el sabio griego. Y el rufián romano, como no tiene conocimientos, pues entiende que le está amenazando con darle un buen tortazo, un buen golpe, y con sacarle con estos dos, los ojos, con el pulgar, los dientes. Le va a sacar los ojos y los dientes. Y responde con amenazas también. Pero claro, el sabio griego interpreta esas amenazas también como contenidos teológicos. Entonces, esto nos lo cuenta precisamente para decir que su libro se puede interpretar de muchas maneras, y que según los conocimientos y la manera de ser del receptor, habrá una interpretación o habrá otra. Ahora bien, ¿son correctas igualmente todas las interpretaciones? No. La interpretación correcta es la que coincide con la intención del enunciante, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Si yo lanzo un mensaje, tú lo interpretas según tus conocimientos, pero tus conocimientos no coinciden con los míos. Mi mundo, es la ambigüedad inherente al lenguaje, ¿no? Es el problema del lenguaje. Mi mundo no es el tuyo. Por lo tanto, las mismas palabras no significan lo mismo para mí que para ti, porque no tenemos las mismas vivencias ni los mismos conocimientos. Entonces es imposible comunicarse, como dicen algunos filósofos, ¿no? Es imposible que la comunicación, en cierto modo sí. Y lo que Juan Ruiz está diciendo es: entiéndeme con la intención que yo te digo que tengo, ¿no? Entiende mi obra con la intención que yo te digo que tengo. Entiende mi mensaje con mi intención, no con la tuya. El mensaje se puede entender de muchas maneras, pero entiéndelo, si lo quieres entender, como yo lo digo,
entiéndelo con mi intención, porque si no vas a interpretar otra cosa distinta y no vamos a poder comunicarnos, ¿no? Y eso lo enuncia muy claramente en el prólogo, y yo creo que eso resuelve el problema de la ambigüedad de la obra, en parte, no por completo, porque obviamente hay un juego, se está jugando con el lector continuamente. Bueno, ya terminamos en la cena, terminamos después. Encerramos. Sí. Esta tarde. Bueno, espero que os haya gustado y que os animéis a leer el libro de Buen Amor, con todas esas aventuras amorosas, esas fábulas, esos cuentos ejemplares. Senão não cenamos hoje. Bom, agradeço, professora Maria Luz Dibina Questratore, por essa ponência. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez, de todos aqueles professores, palestrantes que aceitaram o meu convite. Agradecer especialmente, mais uma vez, eu acho que é sempre bom recordar a importância dos órgãos de fomento, do Fonds National Suisse, da FAPESP, para financiar essas atividades, esse acordo bilateral entre a Unesp e a Universidade de Friburgo. Agradeço especialmente ao professor Hugo Oscar Bizzari, com quem eu coordeno esse projeto, no qual eu aprendi bastante nesses últimos 3 anos. Teremos um próximo congresso em Friburgo, no próximo ano. E também gostaria de agradecer aos monitores, um abraço aos monitores, porque sem eles, eu acho que um abraço... simpósios, minicursos, mesas redondas, o destaque sempre se dá aos palestrantes, mas eu acho que sem a participação dos monitores, nada disso seria possível. E um abraço especial à Ana Clara, ao Arthur, à Bruna, à Evelyn, à Letícia, Lucas, Luísa, Maria Eduarda, Maria Júlia, Paulo Ambiel, Roberto Caliani e Yuri. E um abraço ao Tiago, o Tiago que organizou, orquestrou muito bem tudo isso. Tiago, muito obrigado. Eu acho que todos os monitores ajudaram, mas eu acho que o Tiago foi aquele que, desde o início do evento, foi o que mais dedicou, o que mais se preocupou com tudo isso. Então, um abraço especial ao Tiago e aos monitores por, enfim, né, por se dedicarem dessa maneira ao evento. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.